Verso 17. Cuando gobierna el mejor de los dirigentes, la gente apenas se percata de su labor. A este le sucede otro a quien el pueblo ama y admira. Después llega uno a quien el pueblo teme. Y le sucede otro que no suscita sino desprecio y desacato. Cuando un dirigente es desconfiado, produce a su vez desconfianza. Un gran dirigente habla poco y nunca lo hace sin ponderación. Trabaja desinteresadamente, sin dejar rastro, y así, cuando acaba su cometido, la gente dice: nosotros mismos nos hemos gobernado. Vivir como un gobernante inteligente. Al reflexionar sobre lo que nos enseña este verso del Tao Te Ching, nos sentimos impelidos a modificar el concepto de autoridad, lo que significa considerar que los grandes dirigentes son los que no dirigen a nadie. Desde el punto de vista del Tao, estas personas crean un ambiente en el que todos se sienten involucrados personalmente en un proceso del que son parte. Si aceptamos la idea del gobernante inteligente, muy probablemente cambiaremos nuestros criterios a la hora de criticar o aprobar a los líderes de la economía, el gobierno o la religión. Asimismo, la manera en que nosotros mismos aconsejamos a otras personas. El verso 17 va dirigido a líderes de todo tipo. De hecho, podríamos aplicar sus enseñanzas a los padres o a los profesores. Examina la manera en que enfocas tus propios actos y realiza los cambios necesarios para aportar algo enriquecedor a la vida de los demás. En primer lugar, debes permanecer en la sombra y observar con atención lo que sucede. Después, piensa cómo puedes propiciar, sin interferir, un ambiente que ayude a las personas a actuar responsablemente. El Tao nos aconseja que pasemos tan inadvertidos como sea posible si de verdad queremos ser unos líderes eficaces. Así, tal vez lo mejor que podrías hacer sería abandonar la habitación y dejar que los demás actúen sin la sensación de que tienen que causarte buena impresión. Quizás deberías hacer alguna pequeña sugerencia y después marcharte. Una sonrisa o un gesto de complicidad que transmita al grupo que confías en su capacidad para resolver las cosas podría ser la mejor opción. Tal vez lo que debes hacer es contar una anécdota sobre cómo resolvieron otras personas un problema parecido. O sencillamente podrías ponerte a meditar transmitiendo energía positiva para ayudar al grupo a resolver el conflicto planteado. Hagas lo que hagas, debes ser consciente de la necesidad de crear un ambiente en el que todos se sientan inclinados a pensar: lo hemos solucionado nosotros mismos sin que nadie haya interferido. En realidad, no necesitamos que nos controlen. Obviamente, esta manera de actuar implica que tienes que reprimir tu deseo de que se te considere una influyente autoridad. Los líderes con auténtica capacidad de motivación consiguen lo que se proponen predicando con el ejemplo. Animan a los demás a ser responsables y a hacer las cosas como debe ser, pero no a base de alardear de su gran habilidad como cabecillas. Crean el espacio necesario para que los demás se inspiren y demuestren su propio valor. En el momento del reparto de medallas, se esfuman entre bastidores deseando que los demás se queden con la impresión de que lo que han conseguido fue posible gracias a su propia capacidad de liderazgo. Un gran líder taoísta deja siempre que la gente elija y siga su propia manera de vivir, su propia concepción de lo que es bueno. Los líderes inteligentes no actúan a la manera de un dictador caprichoso, sino que suben el nivel de energía aportando un punto de vista altruista que eleva los instintos inferiores. En este verso, el Tao Te Ching nos expone otras 3 maneras de afrontar el liderazgo. Una de ellas consiste en influir en la vida de los demás resolviendo los conflictos mediante el amor. Como emisario del amor y elogiando a los demás, el líder está en armonía con el Tao. Al alabar a las personas, éstas ven cómo aumenta su autoestima y actúan con actitud colaboradora en vez de competitiva. El inconveniente es que la utilización de la aprobación y el afecto del líder para motivar a las personas hace que el control de la vida de éstas pase a aquel. En todo caso, si se hubiera de que decidirse entre el amor y el miedo, el Tao siempre consideraría mejor el amor. La ineficacia del miedo como forma de liderazgo es evidente. Si alguien puede conseguir que hagamos algo utilizando el miedo como instrumento, solo nos comportaremos con arreglo a sus designios en la medida en que tenga la posibilidad de amenazarnos. Cuando esa persona no estuviera presente, su influencia desaparecería con ella. Hay estudios que han medido la eficacia de los profesores que aplican una disciplina estricta. Los estudiantes se comportaban bien cuando las personas a quien temían estaban dentro del aula, pero en cuanto la abandonaban, la situación se volvía caótica. En el caso de los profesores que entendían la educación como una oportunidad de expresar aprobación y motivar a los alumnos, se daba la situación contraria.
Su presencia o ausencia del aula no tenía un impacto significativo. Esto es algo muy importante, ya tener presente para las madres y los padres. ¿Quieres que tus hijos se porten bien solamente cuando estás con ellos? ¿O prefieres que sean autodisciplinados y se comporten de manera razonable, aunque tú no estés presente? Siempre he creído que los padres no deben estar encima de los hijos, sino que han de actuar de manera que eso sea innecesario. La manera menos eficaz de comportarse en el trato con los demás es aquella que hace que te desprecien, ya que el momento en que te pierdan de vista no harán sino oponerse a todo lo que dices y defiendes. Los dictadores casi siempre descubren esto de la peor de las maneras, cuando la gente a la que han maltratado se rebela y los trata de la misma forma intolerable. Los niños maltratados por su padre o su madre tienden a emular la conducta odiosa de la que fueron víctimas, o a alejarse por completo de esa persona dictatorial y se pasan años y años intentando eliminar las cicatrices que le han quedado por el terrible tratamiento recibido. Un líder inteligente confía en aquellos a quienes tiene que gobernar. Como consecuencia, recibe la confianza de ellos porque quien tiene fe en las personas consigue que éstas confíen a su vez en él. Y así, ellos podrán decir: nosotros mismos nos hemos gobernado. Educa a tus hijos para que sean autosuficientes y tomen sus propias decisiones en cuanto puedan hacerlo y para que se sientan orgullosos de haberlas tomado. Considérate un líder inteligente y muestra al mundo un nuevo tipo de autoridad. Los niños que crezcan habiendo aprendido esto constituirán la próxima generación de grandes dirigentes, como los que describe Lao Tse. Esto es lo que creo que nuestro admirado maestro Lao Tse nos ofrece para el día de hoy. En vez de creer que sabes lo que les conviene a los demás, confía en que ya saben qué es lo mejor para ellos. Permite que los demás compartan contigo sus pensamientos sobre el camino que creen que deben seguir. Diles lo que opinas, pero transmíteles tu confianza en que van a tomar una decisión correcta. Luego, déjalo estar y da por seguro que verás la situación con ecuanimidad. Cuando las personas que están a tu cargo tomen sus propias decisiones, elógialas, incluso aunque lo que piensen hacer pueda entrar en conflicto con lo que tú piensas. Confía en que, si no crees que siempre sabes lo que es correcto, darás tu mejor respuesta. Recuerda esta frase del Tao Te Ching: cuando un dirigente es desconfiado, produce a su vez desconfianza. La manera más segura de ganarte la confianza de las personas a quienes diriges o supervisas es permitirles que tomen el mayor número de decisiones posible. Cuando rechaces los elogios que recibas por los logros de otras personas, siéntete orgulloso de ello. Si consideras que los logros de los demás te hacen merecedor de una recompensa, un ascenso o un halago, cambia tu punto de vista. Deja que los elogios los reciban las personas que se han beneficiado de tu liderazgo. Habla menos y deja de lado tu propio interés. Permite que los que están a tu cuidado hablen por sí mismos. Modifica la manera de ver sus actos. No los consideres como una muestra de tu propia habilidad y disfruta de la emoción que les produce lo que han hecho. Déjalas de necesitar que se te reconozca y a cambio sentirás la misma felicidad y orgullo que ellos. Así lo describió Hafez en un poema en el siglo XIV. Incluso después de todo este tiempo, el sol no le dice a la tierra: estás en deuda conmigo. Mira lo que ocurre con un amor como este. Ilumina todo el cielo. Ama a aquellos a quienes tienes que dirigir de la misma manera que el sol ama la tierra. Limítate a estar con ellos para servirles sin exigir nada a cambio. Practica el Tao ahora. Elige unas cuantas situaciones que se te planteen con tus hijos o con alguien que tengas a tu cargo y actúa en ellas como un observador activo. Asiente con la cabeza, sonríe, frunce el ceño o haz algún gesto, manteniéndote en silencio en vez de interferir inmediatamente como de costumbre. Percátate de la influencia que tu actitud ejerce sobre esas personas.